Nunca imaginé que detrás de un simple hombre encerrado en la oficina había un doctor millonario. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El calor del verano me ahogaba mientras miraba por la ventana. Ahí estaba él, mi padre, siempre con su camisa arrugada. Supe que algo andaba mal. Su cara pálida. Sus manos temblorosas. La misma escena repetida durante meses. La gente lo veía como un médico más, uno que pasaba sus horas detrás de un escritorio. Pero yo sabía que había más. Las historias susurradas entre amigos, ciertos rumores de fortunas ocultas. Siempre me pregunté, ¿por qué un hombre con tanto poder preferiría vivir así? No podía olvidar las noches en vela, escuchando sus suspiros cargados de preocupación. La familia en bancarrota, las deudas que nos ahogaban. Todo me dolía. La risa de mis amigos me sonaba lejana, como ecos en un túnel. Nuestras vacaciones canceladas, cada plan desvanecido. Pero él nunca dijo una palabra. Siempre sonriendo. Su voz calmante a pesar de la tormenta. Esa fe desesperada en que todo mejoraría. Cada día pensaba que lo perdía más. Una tarde, lo vi recibir una carta. El papel crujió en sus manos. El sudor le corrió por la frente. Mi corazón se aceleró. Algo en sus ojos, una chispa de esperanza o de horror. No, no puede ser, murmuré al ver cómo se desplomaban sus sueños en ese simple trozo de papel. Tenía miedo de preguntar, estuve a un lado, apretando mis puños. El silencio llenó la habitación. Una tensión palpable. Cargada de secretos. Luego, el golpe final. La llamada. Su rostro se volvió blanco como el papel que sostenía. ¿Qué? No puede ser, su voz quebrada rompió el silencio. Un temblor recorrió su cuerpo. ¿Qué le había pasado? El reloj marcaba las horas, pero el tiempo se detuvo. Yo solo quería gritar. Quería entender. Mi padre, ese hombre que parecía un simple médico, quizás escondía un mundo entero detrás de su fachada. Lo vi dejar la habitación, su figura encorvada atravesando el pasillo. ¿A dónde iba? ¿Qué había detrás de todo esto? El nudo en mi garganta se apretó al pensar en las consecuencias. Y entonces, un grito. Con un instante de claridad, vi la carta deslizándose de sus manos, cayendo al suelo como un presagio. Me agaché. Mis dedos rozaron el papel. Antes de leer, un pensamiento me cruzó. ¿Qué secretos había en su vida que desafiarían todo lo que creía? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quisiera que te perderás nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aprieta el botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, vamos a conectar. El papel se sentía frío entre mis dedos. Temía lo que podían contener esas líneas garabateadas con una letra angustiada, pero la curiosidad podía más. Con un esfuerzo, desenredé el contenido de mis pensamientos y me preparé para enfrentar la verdad. La carta estaba firmada por un abogado. Las palabras me golpearon como un torrente de agua helada, una demanda. Todo lo que mi padre había construido estaba en peligro. Eso explicaba su estado, el miedo que le había consumido. Mientras leía, mis lágrimas se agolpaban en mis ojos, pero esta vez, no eran simplemente de tristeza. Había rabia, confusión y un profundo deseo de protegerlo. Pero, ¿proteger de qué? Yo no entendía la magnitud de lo que enfrentaba. Mi pecho se llenó de una mezcla de impotencia y determinación. Necesitaba hablar con él, entender qué había pasado para que su vida se convirtiera en una tormenta tan feroz. Con decisión, avancé hacia el pasillo. Las luces parpadeantes del fluorescente hacían que la escena se sintiera surrealista. Me detuve frente a su oficina, el lugar que siempre había considerado un refugio, ahora parecía una prisión. La puerta estaba entreabierta. Lo vi sentado en su escritorio, con la cabeza entre las manos, y no podía recordar la última vez que lo había visto tan roto. Papá, pronuncié en un susurro, esperando que mis palabras rompieran el silencio ensordecedor. No levantó la mirada. Su cabeza permanecía inclinada,
como si llevara sobre sus hombros todo el peso del mundo. ¿Qué está pasando? Se giró lentamente. Sus ojos, normalmente reflejantes de sabiduría, ahora mostraban un mar de desesperación. Es solo un mal momento, hija. Su tono sonaba cansado, como si pudiera desmoronarse con la misma fragilidad de una hoja seca. Un mal momento no puede serlo cuando tienes una carta de un abogado, le repliqué, sintiendo como el dolor se transformaba en desafío. El hombre que eres no puede dejarse vencer así. Hay algo más aquí, y lo quiero saber, me observó en silencio, como si decidiera si abrirse o mantenerse en la penumbra. Finalmente, respiró hondo y me hizo una seña para sentarme frente a él. El aire estaba tenso, pesado por los secretos que había mantenido durante tanto tiempo. Hay cosas sobre mi vida, sobre mi carrera que nunca te he contado, comenzó. La tristeza de su voz era casi tangible. Cosas que pensé que quedaban en el pasado, con cada palabra, sentía que me acercaba un paso más hacia la verdad. Como la deuda que tienes con esos hombres, dije cautelosamente. ¿Quiénes son y qué necesitan de ti? Ellos son viejos socios de negocios. La medicación que creamos en conjunto se descontroló, y las cosas no salieron como esperábamos. A veces, los sueños se convierten en pesadillas. Su rostro se arrugó, el dolor a flor de piel. Nunca quise que tú tuvieras que cargar con esto, las lágrimas escaparon de mis ojos. No puedo apoyar a un padre que no me deja entrar en su vida, ¿sabes? No quiero ser una carga, pero tampoco puedo verte sufrir sin hacer nada. En ese instante, hubo un pequeño destello en sus ojos. La chispa de reconocimiento. Tal vez era la primera vez que se daba cuenta de que estaba dispuesto a pelear junto a él, que, a fin de cuentas, no estaba solo en su batalla. El tiempo parecía fluir más rápido mientras nuestras almas se cruzaban. ¿Cuándo me vas a dejar saber la verdad, papá? No soy una niña, puedo manejarlo, le lancé con firmeza, pero con un toque de compasión. Cuando finalmente se decidió a hablar, un estruendo en la puerta cortó el ambiente. Un hombre entró abruptamente, con un aire amenazante, su voz retumbó como el trueno. Doctor, tenemos que irnos. Es hora de enfrentar sus demonios. El rostro de mi padre se tornó blanco de nuevo, y en su mirada vi un atisbo de la oscuridad que hasta yo desconocía. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se giró hacia mí, frunciendo el ceño. Tú no deberías estar aquí, sentí el estómago caer. La atmósfera, previamente llena de promesas de entendimiento, se convirtió de nuevo en un campo de batalla. Se habían encendido todas mis alarmas. Con el corazón golpeando en mi pecho, instantáneamente supe que la lucha por desenmascarar la verdad estaba apenas comenzando, y que habría consecuencias inesperadas. Se abría ante mí un camino repleto de dolor y revelaciones. La puerta se cerró de golpe, y el sonido reverberó como un eco en mis oídos. La tensión llenó el espacio, haciéndome querer huir o gritar al mismo tiempo. Pero estaba paralizada, inmóvil ante la realidad de lo que se avecinaba. El desconocido, cuya presencia era tan amenazante como desalentadora, fijó sus ojos en mí con un desdén que heló mi sangre. ¿Qué demonios significa esto?, exigí, tratando de ocultar el temblor en mi voz. La rabia y el miedo se entrelazaban, produciendo un caos interno del que no podía escapar. El hombre se cruzó de brazos, como si estuviera marcando territorio. Lo que está pasando es asunto de mayores. No eres parte de esto. Mi padre, que había conservado un silencio resignado hasta ese momento, se levantó de su silla. Basta. Ella tiene derecho a saber. Es mi hija, dijo, como si cada palabra lo desgastara un poco más. La expresión en su rostro era un reflejo de conflicto, miedo a lo que oculta, pero también una chispa de defensa hacia mi hija. Ese es el problema, doctor. Siempre has querido protegerla, pero el tiempo para jugar a ser familia se ha acabado. El hombre respondió con una sonrisa sardónica, una sonrisa que invertía todo. ¿Qué quieres decir con eso?, interrumpí, sintiendo la mirada de ambos hombres clavada en mí. La angustia me presionaba contra la pared, pero mi curiosidad era más fuerte, que las deudas que has acumulado van más allá de lo que imaginas. Hay personas que no se detendrán ante nada. A ti te podría ir mejor si te alejas de esta situación, contestó, apuntando directamente a mi padre. ¿Alejarme? ¿De qué? De ti, del miedo que te consume, o de las mentiras que nos rodean, le respondí. Cada palabra que soltaba era un intento de romper las cadenas que me mantenían alejada de la verdad. Es por tu bien, dijo mi padre, con la voz más quebrada que recuerdo. No tienes que verte involucrada en esto.
prometí protegerte. ¿Protegerme de qué? De la realidad que se niega a ser ignorada, grité, sintiendo el impulso de hacer algo para cambiar la dinámica. El dolor que estaba sintiendo no solo era por su sufrimiento, sino por la desconfianza que tenía de él. Había construido un muro a su alrededor, y cada ladrillo era un secreto. El hombre que había interrumpido, en lugar de intimidarse, pareció divertirle nuestra discusión. En este momento, estamos atrapados en un juego peligroso. El mundo de la medicina no es lo que parece, los intereses van más allá de salvar vidas. Tu padre se ha hundido, y ahora la raíz de sus problemas está salpicando a quienes lo rodean. Eso incluye a su querida hija. No entendía del todo lo que eso significaba, pero una sensación de terror recorrió mi cuerpo. Me preguntaba si estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre nuestra dinámica familiar. ¿Qué tuviste que hacer, papá?, cuestioné, deseando que él me diera la respuesta que necesitaba. Mi corazón se aceleró al pensar en las consecuencias. Las decisiones que tomé en mi carrera tuvieron repercusiones. Creer que el éxito podía comprarme seguridad fue un error gigante, dijo, abrumado por la vergüenza y la culpa. Así que, ¿esta es la razón por la que me has mantenido alejada? Porque todo este tiempo has querido protegerme del monstruo que tú mismo despertaste, le grité, sintiendo que toda mi infancia se desmoronaba ante mis ojos. Pero aún hay alternativas, intervino el hombre, enderezándose. Si se hacen las cosas bien, este puede ser el final de tu sufrimiento. Se puede encontrar una solución que le quite presión al doctor. La mirada de mi padre se centró en el extraño, y por un breve momento, vi un atisbo de esperanza en él. ¿Qué tipo de solución?, preguntó casi con desesperación. Un acuerdo. Es hora de hacer lo que se necesita para salir de esta situación, aunque eso signifique sacrificar algunas cosas. Dejar atrás los errores y mirar hacia adelante. Cada palabra era un ladrillo que construía un camino hacia lo desconocido. ¿Sacrificar cosas? ¿Qué implica eso?, interrogué, sintiendo que la lucha por la verdad estaba jugando en un territorio inexplorado y aterrador. Lo que se requiere es una decisión complicada. Pero no debe involucrar a ella, insistió con mala intención el hombre, y cada palabra que decía era como un clavo más en el ataúd de mis esperanzas. Lo siento, pero eso no es una opción, afirmé con bravura, empujando hacia adelante mi voluntad a pesar de la confusión y el temor que sentía. No se trata de nuestras cabezas en juego, sino de nuestras almas. No me dejaré apartar así. La mirada de mi padre, que había sido de resignación, se tornó en reconocimiento. Aunque estaba sumido en su caos, comprendía que su lucha se había convertido en la mía. Entonces prepárate, porque esto será más complicado de lo que crees. Debes estar lista para enfrentarte a tu padre y a sus demonios, advirtió el hombre, y con sus palabras, cada paso que daba se sentía aún más arriesgado. El futuro se desdibujaba ante mí, pero la chispa de la decisión había encendido una llama de valentía. Aún así, el alivio no era garantía. Y cuando el hombre se giró para abandonar la oficina, un nuevo temor me recorrió. Tal vez no solo se trataba de la batalla de mi padre, sino también de la revelación inesperada que estaba a punto de recibir, una que desataría un torbellino que nos arrastraría a ambos. La habitación permaneció en un tenso silencio tras la salida del extraño. Mi mente estaba en caos, buscando respuestas que no parecían existir. El aire era denso, casi palpable, y la verdad que acababa de vislumbrar seguía haciendo eco en mi mente. Había cosas que mi padre había hecho y decisiones que habían desatado una tormenta sobre nuestra familia. Observé a mi padre, que estaba de pie al borde de su silla, como si la perspectiva de sentarse le resultara abrumadora. Los trazos de su rostro mostraban una lucha interna. Algunas lágrimas coquetearon con sus ojos, pero no se atrevió a dejarlas caer. El usual bastión de fortaleza que era se estaba desmoronando lentamente ante mí, su hija. La única que parecía aún creer en un rayo de esperanza. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté, buscando entender no solo su historia, sino también la distancia que siempre había existido entre nosotros. Te he preguntado tantas veces por qué parecía haber un oscuro secreto entre nosotros. ¿Por qué pensaste que era mejor esconderlo? La verdad nunca es sencilla, y en ocasiones a veces dudo de su valor. Quería que tu vida fuera normal, libre de mis sombras. Merecías eso, respondió, su voz temblorosa y susceptible. La culpa se cernía sobre él como un manto pesado. ¿Normal? ¿Crees que vivir en la ignorancia es normal? Siempre supe que había algo que no encajaba. Me enfrenté, sintiendo como la rabia y la tristeza chocaban en mí. Esto no es lo que esperaba de ti, papá. Quería un padre al que pudiera mirar y decir, estoy orgullosa de ti,
no uno con miedo a su propio pasado. Su expresión se tornó en una mezcla de pena y resignación, y por un instante, sus ojos buscaron los míos con una intensidad tal que pudiera denominársele desesperada. Era como si quisiera entregarme la luz de su verdad, aunque supiera que eso también la llevaría a su ruina. Te prometo que todo lo que hice fue por amor, amor a ti. Pero a veces el amor se manifiesta en formas erróneas, amor. ¿De verdad crees que esto es lo que se llama amor?, le insté con desconfianza. Había un abismo entre nuestras percepciones de lo que significaba esa palabra. Había creído que su amor era protección, pero ahora parecía estar descubriendo que era un deseo de ocultar, a cualquier costo, sus propios errores. De repente, el sonido de un teléfono vibrando rompió la tensión, y ambos giramos hacia el dispositivo. La pantalla iluminó su rostro, y su expresión cambió drásticamente. Una mezcla de ansiedad y temor se apoderó de él. Ese es alguien de quienes no deberíamos preocuparnos. No debería contestar, murmuró, manteniéndose en su lugar mientras el timbre continuaba. Sin embargo, no podía ignorar la tensión que emanaba de su cuerpo. ¿Qué pasa, papá? ¿Quiénes son? Necesito saber, le exigí, sintiendo que la desesperación comenzaba a hacerse cargo de mí. No es seguro. No debes saberlo, respondió, y el pánico en su voz elevó mis niveles de alerta. ¿No quiero saberlo? ¿Es eso lo que me has enseñado todo este tiempo? Es momento de que me digas la verdad. ¿Qué es este mundo en el que hemos caído?, grité, sintiendo que las paredes de la oficina nos cerraban cada vez más. Finalmente, el celular dejó de vibrar, y un segundo de silencio nos envolvió, interrumpido por un susurro desgastado. Tú no comprendes con quienes estamos tratando. Ellos son peligrosos, y podría ser una pregunta que nunca deberías haber hecho. Están dispuestos a hacer lo que sea necesario para recuperar lo que creen que les pertenece. Entonces estoy involucrada, respondí decididamente, sintiendo el fuego de la determinación arder en mí. Soy parte de esto, sea cual sea el precio. Nunca seré una sombra más en tu vida. No permitiré que vivas con esa culpa, y yo con este vacío. La mirada de mi padre se centró en mí, y en sus ojos había un toque de orgullo, aunque estaba atrapado en su espanto. Pero justo cuando pensaba que estábamos en el camino hacia la reconciliación, su teléfono sonó de nuevo y esta vez lo contestó, firmemente aún con manos temblorosas. La conversación fue breve, pero suficiente para que su rostro se tornara pálido como el de un fantasma. No puedo. No puedo hacerlo, susurró, su voz temblorosa mientras retrocedía como si el aire se le hubiera escapado de los pulmones. El tiempo se nos acaba, doctor. Recuerda lo que está en juego, dijo la voz ominosa al otro lado, y el momento se cargó de una tensión tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. ¿Qué ha pasado?, le pregunté, mi corazón golpeando en mis oídos. No puedo hacer eso. Ellos están amenazando con ir tras de ti, balbuceó, y mi alma dio un vuelco. Este mundo ya no parecía solo un laberinto de secretos, sino un terreno resbaladizo de odio y desesperación. ¿Amenazarme a mí? ¿Qué significan esas palabras? Su mirada ahora era una mezcla de compasión y terror, pero ágilmente, para mantener la calma, le pregunté de nuevo, ¿quiénes son? ¿De qué se trata todo esto? La habitación se convirtió en un escenario de pánico, y el reloj parecía haberse detenido. A la espera de una respuesta, la certeza de que todo podría cambiar en un instante se apoderó de mí. Mientras él temía decirme la verdad, un golpe resonó en la puerta, un estruendo que parecía querer romper previsiones. Una sombra al otro lado amenazaba con cambiarlo todo. En ese instante, comprendí que no importaba lo que había decidido, estábamos en el borde de un precipicio, y mientras la verdad se acercaba, sabía que una revelación dolorosa se avecinaba para todos nosotros. La puerta tembló con otro golpe, esta vez más fuerte, como si alguien hubiera decidido abrirse paso sin contemplaciones. La opresión en mi pecho se intensificó mientras mi padre se movía de manera instintiva hacia mí, formando un escudo humano que no sabía si podría mantener en pie. Papá, no. Dímelo ahora, le grité con más urgencia. La desesperación y la inquietud se entrelazaban en mis palabras. Si el peligro estaba a la vuelta de la esquina, necesitaba entender lo que realmente estaba en juego. Esa sombra oscuramente palpable representaba más que una amenaza. Era el eco de una vida que había sido cuidadosamente esculpida en silencio y miedo. Ellos no solo vienen por mí, vienen por ti también, dijo, su voz resonando con un tono desgastado, como si cada palabra le costara una eternidad. Su cuerpo se encorvó levemente, como si fuera a ceder bajo el peso de lo que había develado.
Su confusión y su desánimo fueron como cuchillos punzantes en mi corazón, los más dolorosos de todos. ¿Por qué?, murmuré, la incredulidad apoderándose de mis emociones. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que le hiciste a estas personas para que quieran hacernos daño? Las lágrimas comenzaron a asomarse a mis ojos, no por miedo, sino por el profundo sentido de traición que empezaba a crecer en mí como una sombra que no podía dejar de seguirme. La reacción de mi padre fue inquietante. Cerró los ojos, una guerra interna reflejada en su rostro. No puedo. No quiero ponerte en peligro. Son más que solo criminales. Tienen conexiones en otros lugares, en otras esferas. Si les cuento, podría sellar tu destino. ¿Y qué hay de mi vida, papá?, le respondí, mi voz ahora un eco de su propio sufrimiento. ¿Vas a seguir declarándome un peligro? Soy tu hija. Quiero enfrentar esto contigo, no desde detrás de una cortina de secretos. El golpe en la puerta sonó otra vez, esta vez acompañado de una voz grave que hizo que el helado pánico bajara por mi columna vertebral. Doctor, sabemos que estás dentro. Este es un asunto serio. No es el momento de esconderse. Me volví hacia la puerta, un impulso salvaje de enfrentarlos, de terminar con este juego de sombras que me había mantenido prisionera. Pero el rostro de mi padre se convirtió en una máscara de horror. No lo hagas, por favor, dijo, su voz apenas más que un susurro. ¿No vas a defenderme, papá? Esa es tu única opción ahora, bramé, sintiendo como el aire se espesaba, la mezcla de rabia y desesperación alimentando mi rebeldía contra todo lo que representaban esos hombres. Esa sería la última oportunidad de recuperar algo de la vida que me habían robado, y no podía conformarme con menos. Déjalos entrar, dijo él finalmente, su voz tremulando con pesar. Pero era el verbo de un hombre que se enfrentaba a sus demonios, no un padre que estaba dispuesto a proteger a su hija. Sus ojos guardaban tanto miedo como ruego, el deseo de protegerme poblaba su mirada, con una mezcla de temor pero también de resolución, di un paso hacia la puerta. La tensión era casi electrizante. Podía sentir como la amenaza latente del otro lado se deslizaba hacia nosotros como un mar en calma que se preparaba para una tormenta devastadora. Hice un movimiento para empujar la puerta. Pero mi padre, en un acto de desesperación, me detuvo. Tú no tienes que pasar por esto. Yo me encargaré de todo, dijo, pero la fragilidad de sus palabras traicionó su deseo de proteger. Era el mismo hombre que, aun cuando me ocultó la verdad, siempre había prometido velar por mi bienestar. Mientras él miraba fijamente la puerta, una chispa de valor me atravesó. No, papá. Este es nuestro problema, y lo enfrentaremos juntos. No seré una carga más, no seré una más en tu historia de culpa, afirmé. La resolución en mi voz resonó y al parecer traspasó su reticencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Mientras la presión aumentaba, la puerta finalmente se abrió, revelando a un grupo de hombres que parecían salir de una película de acción. Desgastados y peligrosos, como sombras salidas de una pesadilla. Es hora de hablar, doctor, uno de ellos exigió, y mi corazón dio un vuelco. Mientras la escena se desplegaba, supe que éramos testigos de un capítulo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Este era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que había estado escondido bajo la superficie como una tormenta aguardando su momento adecuado para estallar. Pero en medio del caos y la incertidumbre, había una chispa de esperanza, el hilo del que podría depender el futuro de nosotros dos. La verdad se acercaba, y mi valentía emergía, decidida a afrontar cualquier cosa que esos hombres trajeran consigo. Con movimiento firme, se sentó una nueva determinación. Ya no éramos solo un padre y una hija en un mundo de mentiras. Ahora éramos una familia, y si había algo que debía proteger, lo haría hasta el último aliento. Cuando la puerta se abrió, el aire se volvió denso y cargado de una tensión palpable. Los hombres, con miradas gélidas y posturas amenazadoras, parecían ser la encarnación de la oscuridad que había acechado a mi familia durante años. Pero lo que más me impactó fue la manera en que se dirigieron a mi padre. Había una historia conocida entre ellos, un vínculo que se extendía más allá de las palabras que se cruzaron en aquel umbral. Es hora de hablar, doctor. El tiempo se está acabando, repitió el líder del grupo, un hombre de ojos afilados y un rostro que no mostraba ni un destello de compasión. Se podía sentir que sus demandas eran innegociables, que el respeto que alguna vez se había mantenido entre ellos había sido desgastado por el desasosiego y una necesidad de evasión. Basta, grité, sintiendo que el fuego de mi determinación empezaba a esparcirse.
No sé qué tipo de negocio podrías tener con él, pero no permitiré que lo amenaces así. No mientras esté aquí. Mis palabras resonaron en la habitación, y aunque sabía que la autoridad que pretendía mostrar era frágil, no podía dejar de intentar interponerme entre mi padre y aquel grupo. No estaba dispuesta a que mi papá fuera el único sacrificado en este juego infernal. El hombre de los ojos afilados se giró hacia mí, una sonrisa sardónica curvando sus labios. ¿La hija quiere jugar el papel de heroína? Eso es adorable. Pero quizás no entiendas con quién te estás metiendo. Esto no es un juego, niña. La descalificación en su tono fue como un golpe directo a mi autoestima, pero, en vez de hacerme retroceder, me hizo arder. No se trata de un juego, respondí, sintiendo como la rabia y la frustración se transformaban en una llama alimentadora. Se trata de nuestra vida, la de mi padre y la mía. Y si hay que jugar, lo haremos en nuestros términos, no en los tuyos. Las miradas entre los hombres se cruzaron. Había un atisbo de sorpresa, como si no esperaran que alguien se opusiera a ellos. Sin embargo, mi padre dio un paso lado a lado, un gesto que, aunque titubeante, mostró que se unía a mí. No quiero que esto te afecte, le dijo con un tono sereno que apenas podía mantener. Tú eres la prioridad, pero esa prioridad no era suficiente. En medio de ese fuego cruzado emocional, algo dentro de mí se quebró. Había tanto sin decir entre nosotros, todo lo que no se podía expresar en palabras, y sin embargo, era claro, si no confrontábamos juntos este peligro, perderíamos más que lo material. Te quiero, papá, pero no voy a retroceder, afirmé, sintiendo la gravedad de mis propias palabras. Y tenemos que enfrentar lo que venga, juntos. Vas a necesitar más que coraje, interrumpió el hombre, su tono poseía un infierno prometedor. La situación se ha complicado. El doctor tiene deudas que pagar, y tú eres un precio que están dispuestos a considerar. Mis ojos se abrieron de par en par, y el pavor se deslizó como un animal oscuro en mi interior. ¿Deudas? ¿A qué se refería? En un instante, el mundo se volvió borroso, y supe que había secretos que deseaba conocer. ¿Qué había hecho realmente mi padre? Y, lo más aterrador, ¿cuáles serían las consecuencias de eso? No estás aquí para dañar a mi hija, dijo mi padre con voz decidida, pero había un temblor sutil en su mandíbula que revelaba su vulnerabilidad. No toleraré que la utilicen como una moneda de cambio. El líder dio un paso hacia nosotros, estableciendo un espacio íntimo y amenazante. Vas a tener que tolerarlo, doctor. O las consecuencias serán más drásticas de lo que tu imaginación puede concebir. Su mirada fría y decidida se asentó sobre mí, y por un breve instante, supe que el juego había estallado. La tensión era una cuerda tensa entre nosotros. El eco de lo que podrían hacerme, lo que podían hacerle a él, resonaba en mi mente. Sin embargo, no podía dejar que la sombra de su pasado nos atrapara en un juego de pánico. Abandonar esa lucha no era una opción. Si quieres a mi padre, tendrás que pasar primero por mí, musité, sin darme cuenta de la determinación que colmaba mis palabras. Me estaba Ribelles, sacando fuerzas de donde pensaba que no podía haber. Una mueca irónica pasó por sus labios. Tienes agallas, pequeña. Eso es admirable. Su tono se volvió hielo, pero no hay lugar para la valentía en esta historia. Ahora, el doctor y yo tendremos una conversación seria sobre su deuda. Mientras esas palabras se filtraban en el aire, algo en mí se desgarró. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y la revelación de mi padre caía como un manto sobre nuestras espaldas. Pero en medio de todo eso, atisbos de resolución empezaron a florecer en mi interior. Como si un nuevo capítulo comenzara a delinearse, ya no éramos simplemente un padre y una hija en conflicto. Nos habíamos convertido en soldados en una batalla por la verdad y la defensa de nuestras vidas, y cuando uno de los hombres hizo un movimiento hacia mi padre, fui incapaz de contenerme. No, papá, regresa. Una ola de adrenalina me empujó hacia adelante, y en ese instante, supe que no podía quedarme al margen. El miedo se apoderó de mí. Algo inminente se deslizaba acechando, y en ese mismo momento, un grito resonó desde detrás de la puerta. Un grito desgarrador y lleno de angustia, casi como si se estuviera acabando el tiempo para nosotros. Mi mundo se volvió una mezcla de caos y desesperación, y podía sentir como el destino nos observaba, listo para decidir nuestra historia. La intriga aumentaba, y con ella, la sensación aterradora de que lo peor estaba por llegar. Y con ese grito, supe que el universo nos empujaba a un límite, revelando una verdad que jamás esperé encontrar. Estuve a punto de cruzar el umbral de aquella sala,
mis instintos luchando entre el deseo de correr hacia el origen del grito y el terror a lo que pudiera encontrar del otro lado. El sonido reverberó en mi mente, llenando el aire con un eco ominoso que parecía anticipar un desenlace trágico. La situación era tan vertiginosa que apenas tenía tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quién fue eso?, pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Mi voz vacilaba, pero no me importó. La desesperación por entender y la necesidad de proteger a mi padre abrumaban cada pensamiento. El hombre de los ojos afilados me miró como si esa inquietud fuera una debilidad. Son solo ecos de drama, pequeña. La vida está llena de gritos, dijo con un desdén que me hizo desear que pudiera arrancarle esa sonrisa burlona de su rostro. Pero lo que más me sorprendió fue la forma en que, a pesar de sus palabras, había un pequeño destello de incertidumbre en su mirada, como si esos gritos no fueran solo ruidos, sino recordatorios de algo profundamente personal. No puedes despreciar eso, grité, apretando los puños con rabia. Cada grito cuenta una historia. No puedo quedarme aquí de brazos cruzados mientras lo que importa se desmorona a mi alrededor. Mi padre me lanzó una rápida mirada, como si intentara advertirme de que la situación podría volverse aún más peligrosa. Por favor, hija, no es momento de actuar impulsivamente, dijo en un tono que delataba su preocupación. Luchaba por mantener la calma, pero sabía que la sombra de sus antiguas decisiones estaba intercediendo también en mi vida. En ese instante, el grito resonó de nuevo, más fuerte esta vez, y la referencia a los ecos encontró un eco de verdad en mi corazón. La realidad se volvía cada vez más clara, no era solo una lucha entre nosotros y esos hombres. Era un conflicto muy arraigado en un pasado que mi padre había intentado mantener oculto. Me estaba armando de valor, pero al mismo tiempo, el miedo comenzaba a florecer como una sombra densa en nuestra habitación. ¿Qué hay detrás de todo esto, papá?, cuestioné, sabiendo que tal indagación podría descubrir secretos que preferiría no conocer. Pero el momento exigía respuestas. Es complicado, murmuró él, su voz quebrada por una infinidad de emociones que él mismo parecía intentar contener. Te he querido proteger de mis errores, pero hay cosas que simplemente no puedo evitar que salgan a la luz. ¿Tus errores? La palabra golpeó con fuerza. No era solo rechazo, sino un puñetazo emocional que quería saber más. ¿Qué hiciste que te ha llevado a esto? Los hombres intercambiaron miradas, como si su propio juego les otorgara el control sobre nuestra conversación. Siempre es más fácil culpar a los demás cuando se trata de deudas, doctor. Aceptémoslo, el pasado siempre vuelve. Como lo hará su hija, si no decide cooperar, dijo el hombre de ojos afilados, haciéndome sentir como un peón en una partida de ajedrez. Algo dentro de mí se quebró, esa sensación de impotencia me llenó de dolor. ¿Dónde se encontraba la verdad que siempre creí tener en nuestra relación? Sabía que mi padre había luchado por mantenerme a salvo, pero también entendía que su historia estaba entrelazada con sombras que nunca había tenido la oportunidad de conocer. A pesar de la desazón, encontré un hilo de esperanza en mi corazón. Quizá era el momento de romper ese ciclo, de confrontar lo que había estado oculto. Hay que hablar, papá. Necesitamos revelarlo todo. Es hora de que dejes de protegerme, le dije, sintiendo una renovada fuerza al decir esas palabras, pero antes de que él pudiera responder, otra figura apareció entre la penumbra. Era un hombre que no había visto antes, con una mirada profunda y serena, como si estuviera allí para mediar en un conflicto que había superado a todos. Detengan esto, dijo, su voz era firme y clara, resonando como un timbre de autoridad. El grupo se volvió hacia él, y el hombre de ojos afilados esbozó una mueca de sorpresa. ¿Y tú quién eres? No tienes derecho a interferir. Aquí, replicó con desdén, pero yo tengo algo que añadir. Esta situación ha ido demasiado lejos, dijo el nuevo llegado, cada palabra calculada. Y en mi interior, un ligero rayo de esperanza relampagueó. Quizás la luz podía iluminar la oscuridad que rodeaba a mi padre y a mí. Mientras el nuevo hombre avanzaba, sentí como las tensiones comenzaban a agitarse en la habitación. ¿Quién era este nuevo personaje que podría cambiar el rumbo de nuestra historia? Sin duda, la intriga crecía, junto con un resquicio de ansiedad. El destino aún estaba en juego y, con él, la revelación de secretos que podrían cambiar por completo nuestras vidas. ¿Qué vendría después? Una verdad esperándome, y un futuro incierto estaba a la vuelta de la esquina. El hombre que había irrumpido en nuestra tensión se detuvo a unos pasos, sus ojos se movieron entre los tres, evaluando las emociones cargadas en el aire. La habitación, antes pulsante con la amenaza de un enfrentamiento inminente, parecía de pronto reducirse en importancia.
Yo podía sentir mi corazón latir con fuerza, un tambor lejano que resonaba con el conocimiento de que algo importante estaba a punto de suceder. Quien se atreve a entrar en un juego para el que no está preparado, dijo el hombre de ojos afilados, su tono ahora desafiador, pero había un atisbo de duda en su voz al enfrentarse a este recién llegado. Soy alguien que ha visto lo que el juego puede hacer a las personas. Soy un testigo, respondió el extraño con serenidad. Sus palabras estaban imbuidas de una sabiduría palpable, y su mirada insistía en que sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Lo que ocurre aquí no es solo un conflicto sobre deudas. Es un ciclo de dolor que debe romperse, y tú, doctor, lo sabes. Mi padre apretó los labios, como si estuviera conteniendo una verdad que ardía en su pecho. Podía ver su lucha interna, su deseo de protegerme, y al mismo tiempo, la carga de su pasado amenazando con aplastarlo. No tienes idea de lo que dices, respondió mi padre con un susurro, y a pesar de su firmeza, en su voz había un tinte de incertidumbre. Sin embargo, el nuevo hombre no retrocedió. Lo sé, doctor. Estás a punto de perderlo todo. Pero, ¿y tu hija? La dejarás arrastrarse contigo en este abismo. Yo no he hecho nada malo, grité, sintiendo como una mezcla de rabia y desesperación nublaba mis pensamientos. Solo quiero que me digas la verdad. ¿Por qué están aquí? El hombre de ojos afilados se distrajo por un momento ante mi súplica, y fue suficiente para que el extraño aprovechara la brecha en su confianza. Esto no tiene que terminar en desastre, pero debes decidir ahora, doctor. ¿Vas a abrir la puerta a la verdad o a quedar atrapado en las sombras de tus decisiones pasadas? El aire se volvió pesado. Me di cuenta de que, sin quererlo, estaba en el centro de un juego que no había elegido. Aún así, algo dentro de mí empezó a despertar. Quizás era el momento de que las verdades reprimidas emergieran, incluso si había que enfrentarse a lo inconfesable. Papá, le dije, mi voz suave pero firme. Necesitamos esto. Necesito entender. Tal vez haya un camino hacia adelante si enfrentamos lo que somos y lo que hemos hecho. Las miradas de todos se posaron en mi padre. Sus ojos, que habían reflejado una mezcla de miedo y amor, se cerraron brevemente, como si estuviera haciendo un examen interno. Pero la presión de la situación lo empujaba hacia la luz. Tal vez tienes razón, dijo él al fin, y me di cuenta de que en su voz había un eco de alivio, como si se estuviera permitiendo la fragilidad. No puedo cargar con este secreto por más tiempo. La tensión en la habitación pareció desvanecerse un poco, como si el peso de los años comenzara a levantarse. Pero, de repente, el hombre de ojos afilados, recuperando su compostura, dejó escapar una risa baja y sarcástica. ¿Crees que esto va a terminar bien? El pasado no se apacigua tan fácilmente. Tu padre no es el único que tiene cosas que perder. Entonces, ¿qué propones?, pregunté, sintiendo que el momento se transformaba en una batalla de voluntades, cada palabra lanzada como armas afiladas. Dicho eso, el nuevo hombre se volvió hacia mí con una mirada potente. A veces, la verdad nace de un sacrificio. Hay cosas que están fuera de nuestro control, pero si luchas con valentía, quizás encuentres la redención. Sin embargo, debes entender que no hay garantías. ¿Cómo sabes eso? La duda y la esperanza se entrelazaban en mi interior, pero su mirada parecía atravesar mis defensas. Porque he estado aquí antes, susurró, su voz cargada de una tristeza profunda. Sé lo que es perder. Pero también sé lo que es reconstruir todo de nuevo. Un silencio sombrío siguió sus palabras. Era como si la sala misma contuviera la respiración, reflejando la cruda realidad de todo lo que estaba en juego. Anhelaba que el enfrentamiento final llegara pronto, pero mientras la incertidumbre nos envolvía, comprendí que esa verdad que buscaba estaba aún más cerca de lo que pensaba. Justo entonces, el grito resonó de nuevo, esta vez agonizante y desgarrador, llenando cada rincón del espacio. El eco de la desesperación se adueñó de la escena, una carne viva que rasguñaba cada rincón de nuestro ser. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz temblando, y mi padre solo pudo mirar hacia abajo, como si el peso de su historia se manifestara en ese sonido desgarrador. La puerta de la verdad ya había comenzado a abrirse, y lo que se avecinaba era una revelación que ningún deudor podría haber anticipado. Mientras la tensión se desataba en nuestra sala, comprendí que la historia que se revelaría no solo cambiaría el destino de mi padre, sino también el mío, y por eso debía estar lista para cualquier cosa. Los ecos del grito aún resonaban en la sala, mientras las miradas se centraban en el hombre de ojos afilados. Su sonrisa sarcástica se desvaneció, dejando espacio a algo que parecía una mezcla de inquietud y piadoso arrepentimiento. El pasado siempre encuentra la manera de salir a la luz,
murmuró, como si se estuviera hablando a sí mismo. ¿Qué sabes de eso?, le inquirí. Cada palabra salía de mi boca con más fuerza de lo que había esperado. Mi corazón palpitaba, y la adrenalina corría por mis venas. ¿Qué es lo que oculta mi padre? Mi padre se encogió, y la tormenta de emociones que había intentado contener emergió. No, por favor, no hagas esto, suplicó, su voz temblante, pero la mirada del extraño no se apartó de mí. Las verdades se esconden en los rincones más oscuros. Y a menudo, son los más cercanos quienes llevan las cargas más pesadas, dijo el extraño, su tono empático y al mismo tiempo punzante. El aire se tornó denso, cada palabra parecía un hacha que cortaba aún más la ya frágil relación que había entre nosotros. ¿Qué es lo que cargas, padre?, insistí, consciente del eco de nuestras voces en una habitación que al parecer había sido testigo de historias no contadas. No puedo seguir adelante sin comprender lo que nos ha estado reclamando. No debes asumir que lo que piensas que sabes es la verdad, interrumpió el hombre de ojos afilados, su tono más grave, advirtiéndonos como si el conocimiento que compartía viniera con un precio. Cargar con secretos no es solo una carga. Es una cadena que puede romperse, pero el proceso nunca es sencillo. ¿Y qué propuesta tienes?, pregunté, sintiéndome como si estuviera atrapada en un laberinto emocional, buscando la salida. Cada vez que creía tener una respuesta, me encontraba con más preguntas. Primero, deben mirar hacia adentro. Deben enfrentar lo que conocen, lo que han hecho y lo que han dejado de hacer, dijo el extraño, su mirada fija en mí. La verdad dicta el camino, pero solo si están dispuestos a escucharla. Me volví hacia mi padre, buscando su apoyo, pero su rostro era un retrato de conflicto. ¿Realmente estás listo para esto, papá? Para enfrentar lo que has cubierto durante tanto tiempo, murmuré, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Se quedó en silencio, luchando con el nudo en su garganta, pero finalmente asintió. Sí. Ya es hora, finalmente, se liberó de la carga. He tenido miedo. Miedo de lo que la verdad podría hacerte. Te he protegido de los errores que he cometido. Pero quizás he sido más egoísta de lo que quiero admitir. Su voz se quebró y el dolor en sus ojos vibró con mi propia fragilidad. La revelación estaba a solo un paso. La calor de la honestidad comenzó a llenar la habitación, empujando al miedo al rincón más oscuro. Lo que sucedió en el pasado tiene mucho que ver con lo que somos hoy. Pero no puedo decirte todo de golpe. Tengo que empezar por lo más pequeño. Necesito más que eso, insistí con suavidad, haciendo eco de una niña que nunca había dejado de buscar respuestas. Primero, la historia debe ser contada en sus propios términos. Lo que no puedo ocultarte, comenzó, pero el hombre de ojos afilados interrumpió. Hay repercusiones por cada palabra que se pronuncia aquí. Y por cada mentira cuando se revela, debe haber una prueba de verdad. Temed las respuestas, porque, a menudo, el camino hacia la luz va acompañado de sacrificios. Justo cuando la atmósfera se había desplomado en un silencio tenso, el sonido del crujido de la puerta resonó como una trompeta de guerra. Una figura apareció, interrumpiendo nuestro confuso momento de introspección. Era un hombre que nunca había visto antes, vestido con un aburrido traje gris, pero sus ojos estaban llenos de furia. ¿Tienes que salir de ahí? Dame lo que es mío. Ahora, el intruso había llegado como un iglú no deseado en una fiesta, pero su presencia trajo consigo un torbellino de nuevas preguntas y posiblemente nuevas amenazas. La incertidumbre se deslizó de nuevo en la habitación. ¿Quién es él? ¿Y qué significan sus palabras?, pregunté. Sintiendo que la verdad se deslizaba aún más fuera de nuestro alcance, y solo podía imaginar lo que vendría después. Mi padre estaba paralizado, y sin embargo, sus ojos reflejaban un abismo de culpa y miedo. Nunca antes había visto a ese hombre tan vulnerable. La revelación de secretos había comenzado, pero aún había algo más que no estábamos dispuestos a enfrentar. La lucha apenas comenzaba. Y sabía que lo que se avecinaba a continuación marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Dame la verdad. O me verás arrastrarte hacia el abismo, resonó en el aire como un oscuro aviso. El clamor de desilusión y la posibilidad de ruina nos rodeaban, y en el fondo, mis instintos me advertían de que ya no habría caminos de regreso. El mundo se oscureció en aquel instante. Miré a mi padre, su rostro marcado por el horror, y comprendí que la hora de la verdad había llegado. La tensión se había acumulado hasta el punto de ebullición, y el hombre en la puerta, con su mirada amenazante, no era solo un rostro desconocido. Era la representación de los monstruos que habían acechado nuestra familia durante tanto tiempo. ¿Quién eres?, pregunté, intentando aferrarme a los fragmentos de valor que quedaban en mi interior. Soy quien recoloca las piezas cuando los demás se distraen, dijo el extraño con una sonrisa afilada,
como un depredador que había estado esperando su momento. Y ahora es momento de que todo lo que has estado escondiendo salga a la luz, doctor. Mis ojos se dirigieron a mi padre, que parecía agobiado, cada palabra del intruso pulía las cicatrices de su pasado. En ese momento, comprendí que la vergüenza y la culpa eran la raíz de su silencio, las cadenas que lo mantenían prisionero en su propio mundo. Papá, ¿qué es lo que has estado ocultando? Algunos secretos ya están perjudicándonos, le urgí, tratando de romper la burbuja que lo mantenía a salvo de la realidad. Ya no tengo más mentiras que contar, musitó, y la fragilidad de su voz resonó profundamente dentro de mí. Lo que hice fue por amor, pero lo hice mal. Uno puede amar y aún así causar dolor. Sentí como una ola de compasión se deslizaba por mi corazón. La distancia que siempre había sentido entre nosotros pareció desvanecerse mientras veía el peso de su historia caer sobre sus hombros, en un arrobo de vulnerabilidad. ¿Qué fue? Insistí suavemente, haciendo un gesto para acercarme. Hubo decisiones equivocadas en mi carrera. Compromisos con personas cuya ambición era más fuerte que su humanidad. Las deudas que acumulé no solo son materiales, hija. He desdibujado la línea entre la ética y el deseo de ser reconocido. Pero nunca quise que esto te afectara. Temía que te doliera porque te amo. En aquel momento, me di cuenta de que el amor no siempre era suficiente. Pero sí era un principio, y era hora de utilizar esa verdad para reconstruir lo que habíamos perdido. La rabia y la tristeza se agolpaban dentro de mí, pero también había espacio para el perdón. Entonces, lo enfrentaremos juntos. No puedo permitir que sigas cargando con todo este peso. El hombre de traje gris se impacientó, su voz resonó como un trueno. ¿Está listo para hacer un trato, doctor? Porque se te está acabando el tiempo para proteger a tu hija, no voy a firmar nada que la involucre. Esto es entre nosotros. Siempre ha sido así, dijo, y en su mirada, vi la chispa de un padre que estaba dispuesto a proteger su vida, pero más importante aún, la mía. ¿Te crees el héroe? Tus decisiones han causado más daño del que crees. Apagó el hombre mientras se acercaba un paso más, sus ojos ardían con rabia. Y por cada paso que tomas hacia la redención, tu hija paga el precio. La desesperación comenzó a apoderarse de mí, y justo cuando la presión se tornó insoportable, sentí que mi crítico interior se alzaba. No se trata solo de él. Esto me involucra a mí igualmente. Ya no soy una niña. Mis decisiones pueden doler, pero tengo derecho a ser parte de esta historia, dije, enfrentando al intruso. Mientras el aire se volvía más espeso, esa verdad resonaba con cada palabra. El hombre me miró con sorpresa, pero la hostilidad se tornó en un rayo de confusión. Eres valiente, eso no se puede negar, pero puede que no entiendas las consecuencias, advirtió, acomodando su traje como si mi resistencia le incomodara. Las consecuencias no me asustan, estoy lista para lo que venga. Pero no voy a dejar que mi padre sufra más porque tuvo miedo de ser honesto, espeté con firmeza. Mi corazón latía rápido, la adrenalina clandestina corría por mis venas. Un cambio, una luz, algo tenía que suceder. El silencio se hizo en la habitación, y sentí que la tensión se romía lentamente. De repente, el hombre comenzó a reírse. Eres como tu padre. Al final, son las decisiones lo que define a las personas. Será interesante ver cómo enfrentan este desafío. Su tono despectivo me hizo desear lanzarme hacia él, pero mantuve la compostura. Un trueno resonó detrás de mí, y al voltear, vi a mi padre, decidido. Sugiéreme una solución o sal de mi vida. Estoy cansado de ser un peón en un juego que no elegí. No dejaré que tú dictes las reglas. Se sintió un cambio palpable en el ambiente cuando la expresión de incredulidad se instaló en el rostro del intruso. ¿Y qué piensas, doctor? ¿Vas a sacrificar tu futuro por este ideal? No sin un costo, sino en eso que más amas. Vi como mi padre retrocedía, el sudor perlaba su frente. No dejaré que eso decida mi destino ni el de mi hija. Desde hoy, asumimos el control de nuestra historia. La valentía iluminó su expresión. Al mirar a su hija, comprendí que nunca había perdido esa luz. Y entonces, con un ligero movimiento, la vida que habíamos deseado comenzó a tomar forma. Lo que podría habernos separado estaba creando puentes entre nosotros. Debo enfrentar mis demonios, susurró, y comprendí que era el primer paso hacia la redención. Cada cicatriz una lección, cada error una historia. Entonces, hazlo. Comienza por ser honesto, le insté, sintiendo que estaba haciendo el compromiso más importante en nuestras vidas. El hombre de ojos afilados lanzó un suspiro y besó la sombra de lo que había sido nuestro presente. La historia no cambiará, pero quizás tú, doctor,
sí, allí, en esa habitación, comprendí que no todo estaba perdido. Que, aunque el camino sería espinoso y lleno de desafíos, nosotros seríamos los arquitectos de nuestro destino. Con ese entendimiento, nos apoyamos mutuamente como uno solo, listos para enfrentar el futuro. De repente, todo resaltó, las verdades ocultas ya no podían asustarnos, eran el principio de lo que estábamos dispuestos a construir, y una frase reverberó en mi mente, la luz es más fuerte en la oscuridad, y juntos seremos la antorcha de nuestra redención.